tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a esta 10ª clase del curso de PowerPoint completo aquí en su canal El Tío Tech. Mi nombre es Diego Cárdenas y en esta clase vamos a ver a los gráficos SmartArt. Vamos a ver cómo se insertan y cómo se editan, ¿ok? Al igual que en las clases anteriores, que son básicamente donde estamos presentando los elementos de PowerPoint, cómo se manejan, cómo se editan, cómo se insertan. En esta clase vamos a continuar con los gráficos SmartArt, que nos van a facilitar mucho el trabajo cuando estemos trabajando pues con listas, con organigramas, con gráficos, etc. Así que vamos a empezar. En primer lugar, vamos a ver cómo se insertan estos gráficos SmartArt. Ok, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es ir a la pestaña Insertar. Básicamente ya estamos visitando esta pestaña bastantes veces, porque aquí está un resumen de todos los elementos que podemos insertar en una diapositiva. ¿Ok? Y cumple también para los gráficos SmartArt, que vamos a encontrar en el menú de ilustraciones, aquí con este botoncito. ¿Ok? Y vamos a ver qué contenido tiene. Aquí en la diapositiva también pueden observarlo, pero vamos a verlo aquí gráficamente. Tenemos varias categorías donde esta pestañita nos indica un resumen de todos. ¿Ok? Aquí están acumulados todos. Pero podemos ir viendo uno por uno, por ejemplo, las listas, los procesos, los ciclos, jerarquía, relación, matriz, pirámide, imagen. En esta clase vamos a hacer 4 gráficos SmartArt con estas categorías: organigrama, análisis FODA, diagrama comparativo y una galería de imágenes. ¿De acuerdo? Pero también en la descripción de este video van a irse a la página El Tío Tech, donde van a encontrar este documento cuando ya esté terminado y también este documento de acá, donde hay un resumen ya más visual de todos los tipos de gráficos SmartArt que están disponibles en PowerPoint. ¿Ok? Está en inglés, es un gráfico, es una plantilla que he sacado de Showit, de esta página, y que nos va a mostrar gráficamente, vamos a verlo aquí, todos los elementos, digamos, todos los diseños que hay de gráficos SmartArt para que ustedes puedan utilizarlo o inspirarse. ¿De acuerdo? Como pueden observar, hay bastantes diseños bastante bonitos de los cuales ustedes ya pueden inspirarse. ¿De acuerdo? Esto lo pueden encontrar en el link que está en la descripción en la página El Tío Tech. Muy bien, entonces vamos a empezar, vamos a insertar nuestro primer gráfico SmartArt y para eso vamos a ir a una diapositiva en blanco. ¿Ok? Luego nos vamos a la pestaña Insertar y desde aquí en el menú de ilustraciones nuevamente hacemos clic en SmartArt. ¿De acuerdo? Y vamos a insertar, por ejemplo, cualquiera de estos, como por ejemplo este de acá. ¿Ok? Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestro gráfico SmartArt ya insertado. Y aquí podemos ver algunos elementos. ¿Ok? En primer lugar tenemos un elemento de imagen, un elemento de texto y una forma que le da, digamos, el diseño a nuestro gráfico SmartArt. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un gráfico SmartArt, que es una combinación básicamente de formas, y una forma o unos textos y una imagen, que bien podríamos diseñarlo utilizando las formas que tenemos aquí, ¿no es cierto? Como lo vimos en clases anteriores. Aquí un gráfico SmartArt ya está todo maquetado, ya está todo prediseñado y tenemos algunas opciones dentro de las pestañas contextuales de diseño de SmartArt y de formato. Y como pueden observar en la parte izquierda tenemos opciones que antes no habíamos visto con las formas. ¿Ok? También en la pestaña de diseño de SmartArt vamos a encontrar pues opciones que tampoco habíamos visto con las formas o con cualquier otro elemento de PowerPoint. Y todo esto para que estos gráficos SmartArt nos faciliten mucho el trabajo de diseño, porque como ustedes pueden ver en su menú de inserción, vamos a encontrar un montón de categorías, de listas, de procesos, de ciclos, y esto está diseñado exclusivamente para que simplemente vengas aquí con un par de clics ya tengas insertado un gráfico SmartArt y no lo tengas que diseñar desde cero. ¿Ok? Listo, entonces vamos a ver cómo se edita este primer gráfico SmartArt. En primer lugar, vamos a poder observar que si seleccionamos cualquiera de estos 3 ítems, se nos va a seleccionar todo el gráfico SmartArt y vamos a encontrar también los controladores de tamaño. ¿Ok? Vamos a seleccionar todo, por ejemplo, y vamos a tener estos controladores de tamaño y además vamos a encontrar este botoncito a la izquierda. ¿Ok? Esta flechita que si le hacemos clic nos va a desplegar este elemento de texto, este cuadro de texto, donde también vamos a poder controlar tanto la imagen como el texto. ¿Ok? Acá, por ejemplo, ponemos un ítem 1, ítem de nivel 1, y este sería un ítem de nivel 2, al igual que este de acá. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la redundancia entre las opciones para editar acá o acá? Porque si ustedes hacen clic en la forma, también podemos escribir directamente aquí.
ítem de nivel 2. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, tanto si escribo aquí como si escribo aquí, da igual. Ahora, ¿cuál es el detalle? ¿Por qué se despliega este cuadro de texto si también puedo escribir dentro de las formas? Lo que pasa es que aquí nosotros vamos a tener un mayor control sobre el nivel de estos ítems. ¿A qué me refiero? Ustedes vean que este nivel está un poco más a la izquierda que este nivel, que este texto. ¿Ok? Tenemos aquí dos niveles. Entonces, si yo quiero que este sea un nivel 3, por ejemplo, lo único que tengo que hacer es pulsar la tecla Tab. ¿Ok? Por aquí les voy a dejar una capturita de cuál es la tecla Tab. ¿De acuerdo? Y así de fácil nosotros hemos podido mover a este ítem de nivel 3, digamos, un poquito más a la derecha. ¿Ok? Como si tuviéramos un título, un subtítulo, y de este subtítulo traemos otro subtítulo. ¿Ok? Estos son los niveles de los títulos. Ahora, si queremos moverlo, digamos, un nivel hacia arriba para que sea un ítem de nivel 2, lo que tenemos que hacer es usar la combinación Shift y Tab. ¿Ok? Nuevamente, por aquí a la derecha, van a poder ver qué teclas estoy presionando. Y una vez hayas presionado Shift y Tab, este ítem va a volver a ser un ítem de nivel 2. Ahora, ¿qué pasa si lo vuelvo a hacer? Pulso Shift y Tab, van a ver que esto ahora se ha convertido en un ítem de nivel 1. Ya tiene su propio nivel, digamos, ya se ha dividido. ¿Ok? Esto estaba antes un nivel hacia arriba, vamos a darle Tab, y se queda incluido dentro de esta primera forma. Tenemos 3 y si a esta le damos Shift y Tab, se va a crear una nueva forma con este ítem. Y esto es algo que no podríamos hacer si utilizamos estos atajos dentro de estas formas. Por ejemplo, este de nivel 2 le voy a hacer Shift y Tab y van a ver que no ha pasado lo que pasó con este ítem de nivel 1. Al hacer Shift y Tab, esto debió dividirse y hacerse ya no 4 sino 5 formas. ¿Ok? Muy bien, entonces he ahí la explicación de por qué tenemos tanto control por este editor de texto como dentro de las formas mismas. Para explicar mejor esto de los niveles y subniveles, vamos a insertar una nueva diapositiva y aquí vamos a crear un cuadro de texto. ¿Ok? Vamos por acá y por ejemplo vamos a poner continentes, luego vamos a poner países, vamos a poner luego Perú, vamos a poner Lima y vamos a poner un distrito que es el distrito donde yo vivía. ¿Ok? Incluso vamos a poner acá otro más, planetas, tierra, luego continentes, países, Perú, Lima y el distrito de San Miguel. ¿Ok? Entonces, aquí podemos observar claramente cómo hay una clasificación de más a menos. San Miguel es un distrito de Lima, es un subítem de Lima. Lima a su vez es un subítem de Perú y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer acá es ponerle las viñetas. Vamos a ponerle las viñetas numeradas y aquí las vamos a poner por subniveles. ¿Ok? Simplemente nos ponemos en la parte inicial de la palabra y pulsamos Tab. Y lo mismo con todo. ¿Ok? Vamos a hacer Tab las veces necesarias para que se creen estos subítems. De acuerdo, a esto me refiero con los niveles. Tenemos que planetas es de nivel 1, tierra vendría a ser de nivel 2, continentes de nivel 3 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, voy a borrar, por ejemplo, 3 para mantenerlo un poco más simple. Solamente voy a dejar 3. Y vamos a convertir esto a un gráfico Smart Art. Lo voy a poner un poco más grande. Y aquí, como pueden observar, en la pestaña Inicio, vamos a poder encontrar la opción de gráficos Smart Art en el menú de párrafo. Aquí, como pueden observar, hacemos un clic acá y como esta ya es una lista numerada que ya tiene jerarquía, vamos a poder utilizar alguno de estos elementos de Smart Art. ¿Ok? Noten que cuando paso el mouse por estos gráficos, podemos ver una vista previa de estos elementos, tal como pueden observar en la vista previa. ¿De acuerdo? Y de hecho, vamos a agregar unos cuantos ítems adicionales, ¿ok? Planetas, vamos a poner Marte y lo vamos a hacer un nivel anterior, ¿ok? Marte, vamos a poner Júpiter y luego vamos a poner Saturno, ¿ok?
¿ok? 4 planetas y a estos ya no vamos a ponerle continentes, vamos a ponerle su satélite, ¿no? La Luna, en el caso de Marte, uno de sus satélites es Phobos. En el caso de Júpiter, uno de sus satélites es Ganímedes. Y en el caso de Saturno, vamos a ponerle Titán. ¿Ok? Listo. Aquí tenemos, como ustedes pueden observar, primer nivel, planetas. Segundo nivel, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. De hecho, vamos a quitarle los números para que no sea muy confuso, ¿ok? Tal como pueden observar. Primer nivel, planetas. Segundo nivel, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Y tercer nivel, Luna, Phobos, Ganímedes y Titán, ¿ok? Y a esto sí lo vamos a convertir en un gráfico Smart Art. Seleccionamos aquí la opción de Smart Art y vamos a ver que podemos escoger alguna de estas opciones, ¿ok? Por ejemplo, esta de aquí me parece que se ajusta bien a lo que quiero comunicar. Como pueden observar, no todo se adapta correctamente. Por ejemplo, aquí solamente tenemos un lugar ocupado, pero aquí tenemos varios elementos, digamos que está dividido correctamente, ¿ok? Lo inserto y ya tenemos aquí nuestra lista que la habíamos hecho con un cuadro de texto convertida en un gráfico Smart Art, ¿ok? Listo. Entonces, hasta ahí la explicación de cómo funciona un gráfico Smart Art. Ya vimos que es una combinación tanto de formas como de cuadros de texto que están preformateados y que podemos editarlo tanto desde aquí con estos elementos de texto como desde acá, ¿ok? Pero la particularidad, la diferencia entre editar aquí y acá es que aquí en el cuadro de texto vamos a tener más opciones de editar los niveles. Les enseñé los atajos de usar las teclas Tab y Shift y Tab para que ya vayan familiarizándose con estos atajos y trabajen de una manera más rápida. Pero si no los recuerdan, pueden encontrar esos atajos también en la pestaña Diseño de Smart Art y aquí podemos observar los niveles. Tenemos la opción de promover, que lo que va a hacer es transformar este segundo ítem, este ítem de nivel 2, a un ítem de nivel 1, tal como ustedes pueden observar. ¿Ok? Le damos entonces a disminuir nivel para que vuelva a donde debería estar. Y ahora vemos que la Luna ahora está como un nivel igual al de la Tierra y eso no es correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Le disminuimos un nivel. ¿Cómo? Venimos aquí, ¿ok? Nuevamente a la pestaña Diseño de Smart Art y aquí le vamos a disminuir el nivel. Y listo, ya está, ¿ok? También vamos a poder encontrar una opción, por ejemplo, de aquí, la de bajar. Si hacemos un clic acá, simplemente se van a intercambiar entre niveles, ¿ok? No es que la Tierra va a pasar por debajo de Luna, sino que la Tierra, que está en el nivel 2, va a pasar a bajar antes de el otro ítem de nivel 2, que en este caso es Júpiter. ¿Ok? Le damos a bajar para que vean cómo la Tierra sigue manteniendo su satélite, que es Luna, y Júpiter ha subido junto con su satélite. ¿Ok? Vamos a subirlo porque la Tierra está antes que Marte y Júpiter y ya lo podemos dejar ahí. ¿Ok? También vamos a poder encontrar otras opciones. Para eso tenemos que tener seleccionado alguno de los ítems. Noten que aquí está en gris todo porque no tenemos seleccionado ningún ítem, sino todo el gráfico. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el ítem de Luna y aquí se habilitan algunas opciones. Por ejemplo, la de derecha o izquierda. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el ítem de Luna y desde aquí se va a habilitar algunas opciones como la de agregar viñeta. Básicamente esto lo que hace es aumentar un nuevo ítem, cosa que también podríamos hacer haciendo Enter, ¿ok? Tal como pueden observar. Vamos a borrar todo esto, vamos a borrarlo nuevamente y noten que aquí tenemos que tener cuidado cuando trabajamos o cuando agreguemos ítems, porque como pueden observar, antes de borrarse, utilizando la tecla de borrar, va a disminuir de nivel y va a afectar a todo lo que está debajo. ¿Ok? Vamos a mover esto, vamos a disminuirle el nivel y a este también, a Phobos, y listo. Ya estaría todo nuevamente ordenado. ¿Qué otras opciones tenemos? Tenemos la opción de agregar forma, que básicamente ya no se basa en los niveles o subniveles, sino en las formas en las que está diseñado este gráfico Smart Art. ¿Ok? No me quiero complicar mucho, yo sé que esto puede ser un poco confuso, pero sí quiero que se queden con las ideas principales, que son básicamente que el cuadro de texto nos va a permitir mover los ítems un nivel arriba o un nivel abajo.
y que no todos los gráficos tienen estas opciones. Y además que si no recuerdas los atajos que te acabo de enseñar, que son, por ejemplo, Tab y Shift y Tab, entonces puedes encontrar esas opciones también en la pestaña Diseño de SmartArt, aquí como promover y como disminuir nivel. A su vez de cambiar el diseño, por ejemplo, que no esté planetas a la izquierda, sino a la derecha, ¿ok? Y las opciones de subir y bajar el orden, ¿ok? Para cambiar el nivel son de promover y disminuir nivel, y para cambiar el orden es de subir y bajar, ¿de acuerdo? Listo, vamos a cerrarlo ahí para no entrar en más confusiones y vamos a continuar. Vamos a crear entonces un organigrama. ¿Y cómo hacemos eso? Podríamos nosotros crear un cuadro de texto y poner ahí los ítems, ítem 1, ítem 2, ítem 3, subítem 1 y así sucesivamente como un mapa conceptual, pero vamos a hacerlo de manera gráfica desde la pestaña Insertar con los gráficos de SmartArt y vamos a buscar la opción de jerarquía. Y aquí vamos a ingresar uno de estos mapas conceptuales, uno de estos organigramas. ¿Ok? Por ejemplo, el primero, le vamos a dar a aceptar y listo, aquí tenemos nuestro gráfico SmartArt. ¿Ok? Y a su vez tenemos el cuadro de texto aquí a la izquierda. Muy bien, entonces vamos a editar simplemente desde aquí. Este es el título del gráfico. Aquí vamos a poner, por ejemplo, este es una explicación. Vamos a poner acá, esta es, ok. Y aquí vamos a poner pues subtítulo 1. Listo. Ahora, para agregar más ítems, lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, seleccionar el ítem desde donde queremos que salga el nuevo subítem. ¿Ok? Entonces aquí tengo seleccionado este cuadro, esta forma, y le voy a dar a agregar forma. Al hacer esto va a aparecer una nueva forma donde puedo escribir otros conceptos, ¿no? Este es el concepto del sub 1 y así puedo seguir agregando, ¿ok? Le voy a dar, por ejemplo, otra forma es, venimos acá, ¿ok? Después del 1 hacemos clic y le damos un Enter y se va a agregar otro cuadro. Vamos a copiarlo acá, ¿ok? De hecho, vamos a copiarlo acá. Y noten que si yo selecciono el cuadro, ¿ok? Y le doy a copiar, se va a aumentar otro elemento. Y lo mismo podemos hacer con todos los demás, incluso con estos mismos. Por ejemplo, voy a seleccionar esta forma, le voy a agregar una forma y pueden ver que se ha creado un subítem de este subítem. Ok, espero que me estén entendiendo la hilación. Sé que estoy sonando un poquito redundante tal vez, pero visualmente se puede entender. Este es un subítem de este concepto, digamos que este es el concepto del subtítulo 1 y este a su vez es un subítem del subtítulo 1. ¿Ok? Probablemente debí poner acá algunos títulos que no se llamen títulos, pero bueno, espero que se esté entendiendo el punto. ¿Ok? Para añadir más ítems, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la forma y luego poner aquí en agregar forma. ¿Ok? El otro método es seleccionar la forma y aquí vamos a presionar Enter, ¿ok? Y le vamos a disminuir el nivel para que esté debajo del subtítulo 3, tal como ustedes pueden observar. ¿De acuerdo? Vamos a repasarlo otra vez. Una diapositiva en blanco. Nos vamos al menú Insertar, SmartArt, nos vamos a Jerarquía y desde aquí, por ejemplo, con este elemento, vamos a darle a Aceptar y desde aquí con la flechita a la izquierda vamos a desplegar este editor de texto. ¿Ok? Tenemos aquí el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 3, nivel 2, nivel 3. ¿De acuerdo? Entonces vamos a agregar aquí otro nivel 3, simplemente haciendo Enter, y otro nivel 3 haciendo Enter. Y digamos que queremos un nivel 4. Lo que tenemos que hacer es Enter una vez y le vamos a disminuir el nivel. Y ya tenemos un mapa conceptual, un organigrama con 4 niveles. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, todos estos ítems son tercer nivel, y tenemos un cuarto nivel. Si quisiéramos un quinto nivel, de nuevo, venimos acá, hacemos un Enter y lo mandamos hacia abajo con la tecla Tab. ¿Ok? Primer nivel, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y lo mismo podemos hacer con todos los elementos. Digamos que no quiero 2 ítems en el nivel 2, sino quiero 3. Entonces nos vamos a la forma de la que queremos que salga este nuevo ítem. Venimos acá y le damos un Enter. Y a esto lo vamos a disminuir el nivel. Y listo.
Tenemos 3 ítems en el nivel 2. Espero que hasta ahí todo esté claro. Recuerda que puedes retroceder el video o reproducirlo de manera más lenta en las opciones del video en YouTube. Bueno, vamos a continuar entonces con un gráfico de FODA. Seguramente ustedes ya han trabajado en alguna ocasión de sus vidas con estos gráficos FODA, que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces vamos a insertar ese gráfico Smart Art. Venimos aquí y vamos a poder encontrar la opción de matriz. Y aquí en matriz vamos a encontrar estos 4 diseños. Vamos a insertar, por ejemplo, este de acá. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Noten que si hacemos clic en la flechita a la izquierda, aquí ya no vamos a poder añadir más ítems, porque este gráfico únicamente considera 4 elementos. Por ejemplo, si yo quiero crear un quinto haciendo Enter aquí, no voy a poder. Ustedes pueden ver que sale una X, porque dice todo lo anterior marcado con una X de color rojo no aparecerá en este gráfico SmartArt y no se guardará. ¿Por qué? Porque este gráfico está exclusivamente diseñado para tener 4 elementos. Pero esto no significa que no podamos tener subelementos. Por ejemplo, si presiono la tecla Tab una vez, se va a crear como un subítem, ¿ok? Subelemento le voy a poner. Y ahí sí no habría ningún problema, ¿ok? Entonces esto sería fortalezas y cada uno de estos elementos podría tener sus propios subítems, ¿ok? He creado un nuevo ítem, le voy a dar a la tecla Tab para que sea un nivel inferior. Y digamos que mi primera fortaleza sería que nunca paro de aprender. ¿Ok? Y así ustedes pueden seguir creando sus propios ítems. Muy bien. Entonces, ahora que ya hemos creado este gráfico FODA, vamos a ver algunas opciones de personalización. Y lo que van a notar es que estas son formas y las podemos editar como formas, tal como vimos en la clase anterior. Por ejemplo, nos vamos a la pestaña Formato. Y aquí vamos a encontrar las opciones de relleno de forma, de contorno de forma, de efectos de forma, ¿ok? Y podemos escoger cualquiera de ellos. Vamos a poner, por ejemplo, un relleno degradado, tal como vimos en la clase anterior. Si no conoces estas configuraciones, te recomiendo que vuelvas a ver las clases 8 y 9, que son de formas e imágenes, ¿ok? Ahí te enseño cómo se manejan, cómo se insertan y cómo se editan. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ponerle un degradado y así de fácil vamos a tener nuestros gráficos un poco más personalizados. Incluso le podemos cambiar el color y les vamos a poner, por ejemplo, también acá un degradado. Lo mismo por acá. Un degradado y a esto de acá también. Con este de acá. Degradado. Listo. Y ahora sí, nuestro gráfico está un poco más bonito, tiene un poco más de personalidad. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a continuar con el siguiente gráfico o diagrama SmartArt, que es el diagrama comparativo. Vamos a la pestaña Insertar, SmartArt, y aquí vamos a utilizar la opción de relación. ¿Ok? Estos son para cuadros, digamos, cuadros comparativos. Vamos a utilizar, por ejemplo, este de acá. ¿Ok? Le damos a aceptar. Y listo, aquí tenemos nuestro gráfico SmartArt que lo podemos utilizar como comparación. Ahora, no voy a agregar nada aquí porque ya saben cómo se maneja, sino que vamos a ver las opciones de diseño. Aquí en la pestaña Diseño de SmartArt vamos a encontrar algunas opciones como la de cambiar colores. Podemos seleccionar un color blanco y negro o utilizar estos colores un tanto pastel. Voy a mover esto un poco a la izquierda para que se pueda observar. Y aquí en cambiar colores vamos a poder cambiarlo con los temas de colores que tenemos predeterminado. Por ejemplo, si me voy a la pestaña Diseño y aquí en Variantes cambio el tema de colores, vamos a ponerle, por ejemplo, este violeta o mejor, este color papel. ¿Ok? Noten que los colores han cambiado y no solamente aquí, sino también por acá, porque se han cambiado todos los colores predeterminados, tal como pueden observar. ¿De acuerdo? Otra opción de personalización de esto es que en la pestaña Diseño de SmartArt vamos a encontrar acá algunas variaciones en el estilo de este gráfico. Ya no solamente los colores, sino también las formas. Por ejemplo, aquí tenemos algunas opciones de 3D, ¿ok? Tal como pueden observar, y de las cuales podemos aprovechar para alguno de nuestros diseños. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, por último, vamos a ver algunos otros elementos de gráficos SmartArt, como por ejemplo para crear una galería de imágenes.
Vamos, por ejemplo, por esta de acá. Le vamos a dar, o mejor esta, le vamos a dar a aceptar. Y aquí nosotros podemos agregar una imagen. Y con este gráfico SmartArt nosotros vamos a poder aprovechar el insertar imágenes de manera fácil. ¿Cómo? Simplemente hacemos clic en el icono. ¿Ok? En el icono de imagen, un clic, y vamos a poder escoger desde dónde. Por ejemplo, vamos a escoger una imagen de internet, porque de hecho no tengo ninguna descargada ahorita. Y vamos a escoger, por ejemplo, animales. Vamos a poner acá este león, o mejor esta cebra, que está combinada con una iguana. Y listo. Tal como ustedes pueden observar, y le vamos a poner su nombre. Cebriguana. Ok, listo. Y bueno, ya les invito a ustedes a venir acá a la pestaña Insertar, SmartArt y explorar cuál de estos gráficos es el más adecuado para sus trabajos. Y no olviden también visitar la página del TioTech para que puedan descargar este documento que, como ya les mencioné, tiene todos los elementos o casi todos los gráficos SmartArt que se pueden utilizar con algunos ejemplos de uso. Como por ejemplo hemos utilizado este de aquí, ¿ok? Tal como pueden observar, y que tiene la particularidad de tener varios colores, ¿ok? Y así con cualquier otro elemento de gráficos de SmartArt. Y bueno, eso ha sido todo por esta clase. Espero hayas aprendido cómo se manejan los gráficos SmartArt en PowerPoint y aprendas a aprovechar el tiempo que nos puede ahorrar estos gráficos SmartArt para no estar diseñando desde cero nuestros mapas conceptuales, nuestros análisis FODA, nuestros organigramas, etc. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces nos vemos en la siguiente clase donde les voy a enseñar a relacionar tablas de datos con gráficos, digamos gráficos estadísticos, diagramas estadísticos de Pareto, gráficos de barras, etc. ¿Ok? Así que suscríbanse, activen la campanita para que les llegue la notificación cuando se suba esta clase. Hasta luego.